Muy buenas tardes, bienvenidos todos al taller de la EPE en vivo. Como todos los jueves, nos encontramos aquí de 5 a 6 de la tarde para hablar acerca de no solamente de los protagonistas de la pedagogía EPE, también de la pedagogía EPE, sino también de temas muy importantes que nos conciernen a todos. Como dijo Dino, pues hoy tenemos un placer y un honor. Tenemos un invitado muy especial con el que vamos a conversar en la segunda parte del programa. Por ahora le vamos a dar la bienvenida a este programa. Es el doctor Juan Carlos Borrero Plaza, científico colombiano. Bienvenido, doctor Juan Carlos Borrero Plaza. Un placer tenerlo y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Tatiana, muchísimas gracias y a todas las personas que están viendo el taller de EP y por sobre todo a Dino Segura, con quien me identifico plenamente en sus planteamientos de la nueva escuela pedagógica. Espero que esta conferencia o esta charla sea del gusto de todos los oyentes. Muchas gracias por tenerme en cuenta y su invitación. Muchísimas gracias, doctor Borrero. Y con él vamos a hablar en la segunda parte del programa sobre un tema que él es especialista y es el cambio climático. Es que cuando uno habla de la formación en tecnología en Colombia, uno tiene que tener en cuenta cierta disposición, ciertas actitudes que existen en nuestro medio frente a la ciencia. Todavía la ciencia se ve como una actividad supremamente distante para unos, extraña para otros e imposible para casi todos. Hay muchas personas que no creen que en Colombia se haga ciencia y yo creo que es muy importante que nuestros niños sepan que en Colombia se hace ciencia. Entonces, como les decía, además de todo esto, uno de los problemas que cargamos de nuestra historia reciente es el poco interés por el conocimiento, porque no solamente es por la ciencia, en general por el conocimiento. Comparativamente con países de la región estamos muy mal, pero la situación se torna sorprendente, lamentable y hasta triste cuando nos comparamos con otras naciones como las naciones del sudeste asiático, con Europa y pues no se diga con Estados Unidos, Rusia o China. Estamos mal. Pero lo más grave es que si no hay correctivos, pronto estaremos mucho peor porque las diferencias se profundizan y se profundizan cada día más. El asunto es para soñar. Nos preguntamos cómo sería la situación si hubiese condiciones favorables para el desarrollo de la investigación. Ello conduciría a otras preocupaciones, a otros empleos, a otros proyectos de vida. El estudio de nuestra diversidad, las posibilidades de nuestros saberes ancestrales, la magia de nuestra historia convertida en eso de lo cual nos sentimos tan orgullosos, que es el realismo mágico. Tatiana nos va a ilustrar dentro de un momento con unos datos que sustentan lo que acabamos de afirmar y añadirá unos ejemplos de colombianos y de colombianas destacados en el campo de la investigación y la ciencia. Sí, precisamente pues vamos a presentarles entonces algunos datos que son muy interesantes y muy importantes también para que tengamos en cuenta acerca del estado de la ciencia. Por ejemplo, para el 2020, según el desarrollo en ciencia y tecnología, en nuestro país se invierte actualmente más o menos el 0.24% del PIB. Esto en dinero son alrededor de 35.6 billones de pesos que se destinan a lo que es, digamos, lo que es la defensa y lo que es todo este tema relacionado con la defensa del país, ¿no? Lo que tiene que ver con presupuesto de armas y tal, y todo esto. Y solamente, digamos, para lo que es ciencia y tecnología, para el 2020, fueron de 392 millones de pesos, de pesos, y esto pues tendrá un 10,21% más de lo que se asignó en conciencias en el 2019. Aquí vemos también en la gráfica, podemos ver exactamente cómo ha sido ese presupuesto en ciencia y tecnología que relacionado con este tema, pues es bastante bajo lo que se invierte también en nuestro país. Por otra parte, pues también tenemos la comunidad de personas dedicadas a la ciencia y tecnología, pues en nuestro país apenas se está consolidando. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica
Argentina, por ejemplo, en los investigadores de tiempo completo, en los países que más se tienen investigadores es, por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, y Colombia está en el penúltimo puesto. El último puesto pues está en Venezuela. Y esto fue para datos del 2019. También vemos pues grupos de investigación también consolidándose en nuestro país, y pues vemos que aquí el índice más alto está centrado en la parte centro del país, ¿no? En las otras partes no se desarrolla investigación, y mucho menos en las costas, en la costa pacífica o en estos alrededores del país, pues más lejanos no se desarrolla, o sea, es muy poquito, como ustedes ven aquí en la cifra. Y también vemos que, pues bueno, relacionado con las personas que ven que la formación de ciencia pueda convertirse en proyecto de vida, pues realmente, pues ahí tenemos países como México, Colombia, pues está en un segundo puesto, pero pues realmente no es mucho, y realmente los presupuestos son muy pocos, porque así mismo como es la inversión, pues hay también muy poco presupuesto para lo que son doctorados, y pues también para llevar a cabo lo que son el desarrollo de doctorados. Aquí vemos también la situación en lo que es la publicación de artículos científicos y tecnológicos en relación con los otros países latinoamericanos y centroamericanos. Pues aquí, por ejemplo, vemos que Colombia está en el penúltimo puesto también, ¿no? Esto hacia son datos de hacia el 2019, pero vemos que en el primer puesto estaba Chile. Aún así, se siguen publicando, se publican artículos, porque esto es muy importante para la ciencia, estos artículos indexados en ciencia y tecnología. Y también pues tenemos, por ejemplo, qué es lo que pasa con los ciudadanos sobre ciencia y tecnología. Realmente lo que estamos viendo es que la gente ve ciencia a través por ejemplo, Discovery Channel, muy poco de los noticieros y sobre Nat Geo, ¿no? La gente acude a ver o a buscar sobre datos de ciencia más que todo en Google, pero en lo que se ven en los programas es realmente casi no ocupa ni siquiera ningún puesto, ¿no? Siempre están las noticias gubernamentales, de espectáculo, de orden público, deportes o economía, pero de ciencia realmente son muy pocos, digamos, los espacios de ciencia que se ven. Y en cuanto a la imagen de los científicos, pues realmente es muy poquito, ¿no? Realmente el 87% de la población no conoce, digamos, cuántos científicos hay en Colombia, y solo el 77 pues conoce a uno. Y vemos que la gente, aunque dice que es importante los espacios de ciencia y tecnología, pues realmente no entienden tampoco como para qué son, sí saben que son importantes, pero no saben en la medida de cuántos son. Entonces, este más bien es un estado de cómo tenemos la ciencia y tecnología. Aún sin embargo, pues hay muy buenas noticias, y tenemos más de 60, 70, 80 científicos colombianos, hombres que han aportado grandes cosas. Hoy vamos a hablar con uno de ellos precisamente, y mujeres también, tenemos gran cantidad de mujeres que han aportado en ciencia y tecnología a nuestro país. Y pues hoy tenemos una grata noticia, y es que la NASA pues nombró ayer, en estos días, a Diana Trujillo como nueva directora de vuelo en la NASA. Y pues eso también es una gran alegría y orgullo, porque pues esta mujer, que pues es también científica, es una caleña, y también pues ella está en esto, es una ingeniera aeroespacial, y ahora es la directora de vuelo allá en la NASA, junto con otras 6 personas, ¿sí? Y su responsabilidad pues es supervisar las operaciones de las misiones de la Estación Espacial Internacional, de la Tripulación Comercial y del programa Artemis. Y esto pues es una gran noticia, porque esta colombiana es la única latinoamericana en este nuevo grupo de directores. La vemos aquí, por ejemplo, vemos aquí está precisamente este es el grupo de directores, y pues ella pues es una ingeniera aeroespacial, nació y creció en Cali. Yo tuve una licenciatura en ingeniería aeroespacial de la Universidad de Maryland en College Park. Estudió sus estudios en la Universidad de Florida, y bueno, es todo un orgullo también tener esta mujer caleña que está pues allá en la NASA. Entonces, bueno, Dino, este es pues el panorama de hoy de lo que tenemos en nuestra cápsula de tecnología contemporánea. Y bueno, y siguiendo con esto, pues hoy vamos a darle la bienvenida precisamente
a un invitado muy especial que es el doctor Juan Carlos Borrero Plaza, que es un científico colombiano con el que vamos a hablar. Y antes de hablar con él y establecer la conversación con él, pues vamos a contarles un poquito acerca del doctor Juan Carlos Borrero Plaza. Él es científico y ambientalista colombiano, miembro de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, embajador cultural de UNITAR de Naciones Unidas, Premio Nacional al Mérito Científico en Innovación, embajador del paisaje cafetero ante la UNESCO, Premio Mundial del H2 Demo Day Panamá 2018, ganador del segundo premio en el desafío ambiental más importante de Europa, el REX en el 2017, Premio al Gran Mérito de Miami, Florida, Premio Gran Cruz de Oro Ambiental, Thomas Van der Hammer, galardonado con el Orden de la Democracia Simón Bolívar, postulado al Premio Príncipe de Asturias, por Conciencias y el Congreso de la República de Colombia. Actualmente es pues director científico de Dix Planet, que es una empresa que viene desarrollando investigaciones en el campo de la energía magnética aumentada, la bioremediación de derrames de hidrocarburos, además de la implementación de acciones en el sector empresarial para el mejoramiento de procesos industriales, eficacia energética y el control y mitigación de la contaminación ambiental. Hoy vamos a conversar con él, pues todo sobre el tema, varias cosas con él sobre el tema ambiental y como después el biomo tropical, la aeropotabilización, el reto ambiental y también que nos depara pues este año. Bienvenido, doctor Juan Carlos Borrero Plaza, es un honor y un gran placer tenerlo acá. Muchísimas gracias, Tatiana. Tú me indicarás en qué orden quiere que tratemos temas y con mucho gusto estoy disponible para las preguntas que sobre los tópicos en que yo trabajo te pueda contestar. No, pues yo creo, Juan Carlos, que tú eres de las personas que en Colombia tienen un conocimiento más preciso con respecto a toda esta problemática medioambiental que estamos viviendo y que en este momento yo creo que vale la pena que comencemos a pensar en cuál es la perspectiva que tenemos desde la problemática medioambiental, cuál es la perspectiva que tenemos con un gobierno que apenas comienza y que seguramente, como lo ha manifestado, tiene una gran sensibilidad frente a todos estos problemas que aquejan al planeta. ¿Cómo ser más medioambiental? ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? Bueno, gracias, Dino. Yo creo que Colombia debe implementar una política y una estrategia muy fuerte sobre el tema de cambio climático. Nosotros tratamos de llevar una... ¿Me escuchaste, Juan Carlos? Hola. Sí, siga, doctor. Sí, señor, siga. Nosotros preparamos una propuesta para la COP26 donde consideramos que los países tropicales, si saben manejar el tema del cambio climático y sobre todo manejar su ciclo hídrico, podrán ser las potencias tropicales del mundo. En el cambio climático uno observa que la exacerbación de las estaciones se pronuncia muchísimo más en los países septentrionales y en los países australes. Los inviernos cada vez son más extendidos y aún más fríos, y los veranos son casi que cataclísmicos en los países septentrionales y en los países australes, mientras el trópico, que no es estacional, tendría básicamente que lidiar es con la hidrología, saber cómo regular las lluvias, cómo controlar los fenómenos de niña y niño, que siendo tan recurrentes durante tantos años, hoy se tratan como una mitigación cuando deberían existir políticas de prevención hace años y montadas sobre estos fenómenos, porque es como cuando a uno le dicen que el ladrón se va a entrar a su casa dentro de una semana y uno solo espera que entre para mitigarlo cuando puede prevenir. Yo creo que estamos en una posición muy estratégica. Hoy hemos visto cómo el invierno causa estragos y es precisamente por la falta de ciencia. Si nosotros comprendemos el trópico, entendemos cuál es la conformación de sus bosques y de sus selvas, que difieren muchísimo
de la geometría de los bosques que hay en los países australes y septentrionales y entendemos por qué tienen esta forma, por qué trabajan en mutualidad con los organismos, por qué se vuelven unos reguladores pluviales, no estaríamos haciendo el desastre ecológico que estamos haciendo, colocando especies que son invasoras y no nativas y que tienen una geometría muy diferente a la geometría que tiene un bosque tropical, que trabaja básicamente con un ciclo hidrológico que, si bien es cierto es el mismo, difiere mucho del sistema en que se desarrolla. Los países septentrionales, por ejemplo, dependen del ciclo glacial. Ellos dependen de la nieve, que se depositan unos árboles que tienen forma de triángulo para no caerse y que van generando deshielo y así obtienen su agua. Diferentísimo al trópico, que tienen una geometría de bosque tipo sombrilla que sirve para mermar y frenar las gotas de agua. Nosotros dependemos no de un ciclo glacial, sino pluvial, y que estas aguas, al ser frenadas por árboles tipo sombrilla, pues obviamente generan en el subsuelo no erosión, no los erosionan, no desplazan la microbiología, donde se generan colchones que pueden regular el agua en el invierno y el verano. En ese sentido, yo diría que el trópico ha sido muy poco observado, que todavía tratamos el ecosistema nuestro con teorías que vienen de países septentrionales y australes, modificando el ciclosistema. Yo he decidido, y creo que a través de esta conferencia y de todas las que hacemos a nivel mundial, debemos considerar que la Tierra, más que un ecosistema, es un ciclosistema, depende de ciclos y sistemas, y que cuando comprendemos esto podríamos interceptar la naturaleza de cierta forma en que no dañáramos su sustentabilidad. Quiero decir con esto que si aplicamos los conocimientos adecuados, Dino hablaba ahora más temprano sobre conocimientos ancestrales, pero que si aplicamos la observación y la ciencia, comprendemos cómo funciona nuestro ciclosistema en el trópico y especialmente en Colombia, que es el país más diverso del mundo, más que Brasil. No nos dejan ser el más megadiverso porque no nos dejan contemplar los océanos. Brasil solo tiene uno, y si nosotros pusiéramos los dos océanos, superaríamos especies a cualquier país del mundo. Entonces, considerando que somos la potencia tropical, que somos el país más megadiverso del mundo, y que si sobre esto generamos en los institutos, en las universidades, una investigación que no venga endosada desde países más desarrollados, que tienen otra visión sobre la conformación de sus ciclos hidrológicos y selvas, Colombia podría ser una potencia tropical a nivel mundial. Hola. No, a hacer alguna pregunta. Bueno, doctor Borrero, dentro de esto, pues que también tenemos, digamos, la biodiversidad es tan importante. Hace 8 días tuvimos como invitado a Álvaro Martínez de la Vega, director de la ONG de País 21, con quien estuvimos conversando con él acerca de uno de los desafíos uno de los desafíos también en esto del reto climático, y es relacionado con el agua, las aguas residuales, el agua contaminada. Y pues nos contaba también que cerca de 3 millones de colombianos pues han sufrido de EDA en el 2019, o sea, en una enfermedad por consumir agua contaminada. La pregunta es cómo desde la ciencia, desde la tecnología, desde esta perspectiva suya, se puede transformar estos desafíos en oportunidades, doctor Borrero. Bueno, por supuesto, cuando un país tiene tanta agua como la tiene Colombia, si uno pudiera establecer un nivel per cápita de la cantidad de agua versus los habitantes que tenemos, triplicamos por 40 veces el promedio del mundo. Entonces no podemos decir que no tenemos agua, y sería pues demasiada ignorancia desconocer que este es un país totalmente hídrico, casi que Colombia es una cuenca hidrográfica. Ahora, no es el tema de falta de agua, sino de la potabilización del agua y el uso que le damos al agua. Si bien es cierto, digamos que a nivel de centros nucleados, que son las grandes ciudades y algunos municipios, contamos con plantas de tratamiento,
gran parte de la geografía del país no tiene cubrimiento de agua potable, diferente a que sí tengan mucha agua. Y Colombia ha desarrollado muchos mecanismos, tecnologías que han sido valoradas a nivel mundial y que han obtenido premios mundiales para lograr potabilizar agua en zonas rurales dispersas y que el país no las ha sabido apropiar precisamente porque al estar en un nivel tecnológico como el que vemos en nuestro país, consideran que tecnologías que desarrollamos en este país y que son exportadas a nivel mundial, nuestras conferencias son casi que muy validadas en todo el mundo, cuando se tratan de llevar a un estado en que cree que el mayor costo y la mayor inversión en un OPEX hace mejor un sistema, pues no se puede lograr. Pero yo creo que el problema de potabilización del agua en Colombia está totalmente solucionado, tanto a nivel de aguas dulces como a nivel de aguas saladas. Se han desarrollado patentes, se han certificado a nivel mundial en Suiza y yo creo que se abrirá un nuevo espacio, una nueva conciencia con un gobierno que de pronto considere y valore el desarrollo de la ciencia de Colombia y que lo que muchos científicos hacen y que tenemos que salir al exterior pueda ser aplicado y utilizado para beneficio de todos los colombianos. Entonces yo creo que el problema de solucionar el tema del agua potable en cualquier condición que se dé, que sea en una casa de un campesino o que sea en una ciudad, está totalmente solucionado por la tecnología desarrollada en Colombia. Igual, las aguas residuales pueden tener un manejo muchísimo más eficiente que en cualquier otro país del mundo, dado que al no tener condiciones estacionales, si sabemos manejar muy bien las cargas microbiológicas que tratan estas aguas, que no se pueden dar en países estacionales porque viven pasteurizados, podríamos generar proyectos de altísima eficiencia en la potabilización de aguas también residuales. Entonces yo creo que el país que goza de los mejores premios a nivel mundial en agua tiene cómo solucionar sus problemas de agua en toda esta zona rural dispersa y cómo devolverle el agua que utilizamos después de consumirla y después que lo hacemos en nuestros procesos biológicos, cómo devolvérsela a los ríos y tributarios para que sanamente vayan por estos ríos y sus cauces al mar sin generar ningún daño. Lo que yo pienso es que toda la tecnología que se requiere para las problemáticas relacionadas con el agua existen, pero el problema no es que no exista la tecnología, sino que es necesario un cambio cultural. O sea, un comportamiento permanente que de alguna manera apunte precisamente no solamente a la conservación, sino también a la perspectiva en el tiempo de todas las variables medioambientales. Yo creo que el problema no es tanto tecnológico como cultural, ¿no crees tú? Sí, por supuesto, Dino. Yo pienso que cuando la tecnología ya ha resuelto los problemas, lo que tenemos que hacer es aplicarlos y aplicarlos de la manera en que sean sostenibles y que sean sustentables. Y quiero hacer una pequeña diferenciación en estos dos términos. No es lo mismo la sostenibilidad que la sustentabilidad, porque en el idioma anglosajón, en el idioma americano quiere decir lo mismo, pero realmente son términos diferentes. Un proceso sostenible es aquel que se puede repetir muchas veces para hacerlo viable económicamente. Y un proceso sustentable es aquel que preserva la superficie para que los desarrollos sostenibles y los que viven en él puedan permanecer en el tiempo, como tú dices. Entonces, cuando desconocemos incluso algunos términos que puedan ser propiciadores de desarrollos, pues nos vamos haciendo cosas muy sostenibles que se vuelven una economía para muy pocos, pero que a veces ya dejan de ser sustentables porque terminan con el medio donde se está desarrollando la sostenibilidad. Entonces pienso que sí es cultural, parte de una base de educación. Europa es un país, Italia es un país que tiene una norma de consumo de agua per cápita
de 25 a 40 litros por persona. Colombia tiene una norma de 220 litros diarios por persona. Imagínate, familias de 4 y 5 personas más numerosas tienen por obligación que gastarse 1 metro cúbico diario de agua. Mientras estos países racionalizan culturalmente y saben lo difícil que es mantener el agua, no porque no la tengan, sino porque ellos sí piensan que cada vez que utilizan 1 litro de agua, se disponen 0.8 litros de agua sucios al medio ambiente. Y su concepto es totalmente diferente. Yo no estoy pensando en cuánta agua necesito consumir, sino en cuánto estoy impactando el agua que consumo para devolverla al medio ambiente. Pienso que entonces hay que cambiar un poco los términos, que hay que cambiar un poco la convicción y mostrar culturalmente que hay una manera de cuantificar las cosas que sería diferente. Es decir, si yo estoy recibiendo 1 metro cúbico de agua y estoy ensuciando 800 litros, pues no estoy siendo consciente con el medio ambiente y sobre eso es que se me debería cobrar. Pero sobre el consumo que realmente es necesario para los seres humanos y para todos los procesos, se podría tener otra consideración. Paga el que contamina y paga el que más desuso haga, mal uso haga del agua. Dino. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas más graves que se presentan, y es que no existe una valoración del agua realmente, y que, digamos así, no solamente es el consumo del agua, sino que muchas personas, incluso tomando el agua limpia de la llave, la contaminan para bebérsela posteriormente. Es decir, hay ciertos elementos absolutamente inauditos en el consumo y en el cuidado, precisamente, no solamente del agua, sino de la salud, ¿ya? Entonces, yo no sé desde las escuelas cómo podría pensarse en iniciar esa transformación cultural para lograr que precisamente haya un cuidado y haya un compromiso con el agua. Pues bueno, yo creo que nosotros hicimos un ejercicio interesantísimo en La Guajira, donde desarrollamos un sistema que tiene una patente y una certificación de Suiza y es Premio Mundial del Agua, para desalinizar el agua utilizando los molinos viejos existentes, y el conocimiento de esto se hizo a través de las escuelas. Los chicos iban a los equipos, que eran molinos, que eran sus Quijotes, veían todo el proceso y diseñaban en las escuelas cómo operaba el sistema, y aprendían a entender desde muy pequeños. Ese video te lo quiero compartir. Y aprendían a entender desde muy pequeños, sobre todo para ellos, tan difícil tener agua potable, cómo la ciencia resuelve un problema, pero cómo cuido después esto para que definitivamente sea una solución, en este caso, sostenible a muy largo plazo. Yo pienso que en la metodología que tú utilizas en EP y en el taller pedagógico, donde la interacción es permanente, el niño está tocando el elemento, está construyendo, destruyendo, pero está en la teoría del conocimiento, porque no es solo literatura ni algo que me están contando, sino la interacción. Yo pienso que todas las escuelas del país y todos los colegios del país se deberían apropiar de un modelo en el cual tuvieran interacción con todos los elementos que significan tanto purificar el agua, que sería una belleza, traer todo esto, miniaturizarlo, y también cómo recuperar el agua que ya ensucio y la vuelvo y la meto en el ciclo. Entonces yo pienso que el papel de la educación, y en este caso más de la educación, sino del conocimiento como tal, porque el conocimiento, y que tú lo enseñaste muy bien en un taller en Cali, es la suma de la educación más la formación más la información, y es cuando se adquiere conocimiento, y cuando el niño interactúa o el joven interactúa, pues conoce, no está informado o no está, digámoslo, teorizado, sino que ya conoce en sí
y va a generar muchísima admiración, va a generar muchísima relación con lo más importante de la vida, que es el agua. Después te diría que el agua no es solo para consumir, hace 7 cosas extraordinarias. El agua es el aire que respiramos, imagínate. Entonces, a nivel de una pedagogía interactiva, podríamos desarrollar una conciencia que no te imaginas. Y Colombia podría liderar en este caso, a través de estos talleres y de la escuela pedagógica, un modelo que podría ser copiado a nivel nacional. Es lo que yo considero que se podría hacer en el tema de educación. Sí, yo creo que eso es supremamente importante. Creo que ya existen experiencias que nos indican cómo podría ser el tratamiento, pero yo creo que en este momento, y aprovechando que tú estás aquí con nosotros en el programa, sería muy interesante que nos comentaras cuáles otros ¿cuáles otras cosas han logrado ustedes con el grupo este de trabajo que nos ha permitido unas cosas que son medio insólitas y que son sumamente importantes, como las distinciones que recibió Colombia y las posibilidades que tiene el país para tener presencia a nivel mundial, por ejemplo, en estas exhibiciones en la zona cafetera? ¿Cómo es el asunto, Juan Carlos? Bueno, nosotros somos un grupo interactivo y multidisciplinario donde nos unimos empresas que tengan departamentos de investigación y ciencia y hemos logrado generar muchos desarrollos que nos han permitido estar en el escenario global y obtener realmente los premios más importantes en algunos eventos que desarrollamos junto con una compañía que se llama Lubriston, de aquí de Cali, un producto que biológicamente puede eliminar un derrame de hidrocarburos en menos de 24 horas. Esto fue certificado por más de 60 científicos en el derrame del Golfo de México. Es un producto biológico 100%, se fabrica en Colombia, la tenemos la planta aquí en Cali y obviamente tratamos de que el mundo entienda de que no solo las tecnologías químicas que proveen las mismas empresas de petróleo son las necesarias para solucionar sus derrames, sino que hay alternativas biológicas que lo hacen mucho mejor y que obviamente sí representan una solución biológica y orgánica, digamos, en un text para el problema de la remediación de derrames de hidrocarburos. Igualmente, como te digo, hemos desarrollado tecnologías en que logramos hacer unas migraciones iónicas en ciertos filtros de agua como para desalinizar o purificar, que evitan la utilización de químicos casi en un 100%, y estas tecnologías también se merecen acreedoras de premios mundiales. Actualmente, y desde el 2017, iniciamos, digamos, hasta ese momento en solitario, eh, la, la manera de traer, de tratar de convencer al mundo de que Colombia como potencia tropical podría desarrollar uno de los jardines botánicos con biodomos más modernos y más naturales del mundo. Logramos entonces viajar por muchos países, estuvimos conociendo proyectos importantísimos en Inglaterra, estuvimos conociendo estos proyectos en Canadá, en Estados Unidos, y finalmente, después de varios años, logramos estructurar un proyecto para recrear ecosistemas en Colombia que están en vías de extinción, como pueden ser los páramos, como pueden ser incluso nuestros bosques tropicales y los mismos manglares. Y para esto tuvimos acertadamente con This Planet una cercanía con la Fundación País 21, creo que entrevistaron a Álvaro hace pocos días, y ya logramos consolidar un proyecto que se hará en Colombia para hacer tal vez uno de los jardines en biodomo más modernos, con mayor tecnología y de mayor preservación de ecosistemas a nivel mundial.
Entonces, esa es una noticia muy importante para Colombia. Yo creo que también iniciando esta nueva etapa, este nuevo gobierno, será muy importante para ellos conocer de los alcances que tienen las personas y los científicos que a veces pasan desapercibidos y lograr que Colombia sea el primer país del mundo en lograr a través de biodomos la conservación de ecosistemas con atmósferas controladas y tal vez con todas las especies en extinción que hay y recrearlas en esos, digamos, ecosistemas controlados. Y no solo esto, sino la preservación de toda la biología y la microbiología en un solo lugar que también va a tener un desarrollo temático y turístico, creo que va a ser muy importante para el país. Creo que por eso siempre lo he dicho en mis conferencias, Colombia es, por lo que es a nivel de su megadiversidad, la potencia tropical del mundo, y si se acoge a conocer todo lo que brinda la naturaleza y todas las capacidades, qué orgullo que siento hoy cuando nombran a esta chica de directora de órbita en la NASA. No puede sino generarnos una profunda felicidad. Allí también está Campo en la NASA. Hoy está, creo que está Bill Nelson, quien nos colocó la medalla al mérito científico. A mí está director de la NASA. Es un orgullo para Colombia saber que hay tantas personas que pueden propender por un país mejor y que en realidad le creemos y le apostamos a este país y le creemos a los cambios y que creemos que en los cambios el país puede tener un gran beneficio y la ciencia está llamada a ser una de las puntas de ese PIB nacional, porque no puede ser posible, como lo dijo ahora Tatiana, que estemos ocupando el último lugar en Sudamérica cuando el desarrollo de los países de todo el mundo se debe a la ciencia y la tecnología. Ahí, doctor Juan Carlos Borrero, nos ha mencionado algo muy interesante y es precisamente los aportes científicos también que el doctor ha hecho, y eso tiene que ver también con el tema de las patentes. Aquí vemos en pantalla, estamos viendo precisamente la página de Displanet, y aquí hay pues tres patentes que el doctor ha estado, digamos, al frente de esto, y son muy importantes para el tema de, por ejemplo, el aerodesalinizador, también que es muy importante, sobre todo implantado en la parte de la Guajira, en donde pues este se funciona transportando agua salobre hacia el tanque de almacenamiento temporal e ingresar al módulo de filtrado lento, donde se eliminan agentes patógenos y sustancias contaminantes. Lo que hace esto es que el agua ya no sea salada y que se pueda pues tomar, que sea potable y se hace sin ningún, o sea, no tiene ningún químico, ningún, también tenemos acá el Fluvitec, que esta es una planta de potabilización de agua con flujo vertical desarrollado para abastecer en comunidades pequeñas, máximo de 500 habitantes, que opera por gravedad y que se usa como única fuente de energía, pues es el sol, la energía solar. Y el mini TAP, que es una pequeña planta de tratamiento de agua potable unifamiliar con filtros en polipropileno de gravedad y presión. Estos, por ejemplo, son algunas de las patentes, digamos, que son, que ha desarrollado el doctor Juan Carlos Borrero con su equipo científico también. Y también tenemos no solamente patentes de, de agua, sino también relacionadas con la energía. También este es otro de los aportes también que son muy importantes también para nuestro país y para el mundo, que también es otro que tiene que ver también con otra patente que tiene que ver con las hidrogenasas tropicales. Y cómo es el tema de las patentes, y digamos si esto en nuestro país se hace, si es difícil, si es fácil, si en Colombia se hace este tema o no se hace, cómo es este tema de las patentes. Bueno, yo creo que Colombia en ese sentido tiene un departamento de marcas y patentes que es robusto. El tema es que no se presentan muchas patentes aquí. Nosotros utilizamos otro vehículo para desarrollarlas, que es a través del trademark de Estados Unidos,
porque de alguna manera se siente un poco más de protección cuando se desarrolla una patente y siendo colombiano, sigue siendo colombiana, se puede presentar en este país con unas ventajas que te permiten un tratamiento de patente provisional por un año mientras buscan los inversionistas para poder hacer y pagar tus patentes definitivas en más de 140 países. Entonces nos acogemos a ese mecanismo. Creo que ese debería ser un mecanismo que la OMPI manejara en Colombia. Nos ayudaría muchísimo de bajo costo y que permitiría que tantas personas que tienen tantas ideas lograran unas patentes provisionales y definitivas en muy corto plazo. Nosotros tenemos muchos proyectos, más de 120 proyectos que son objeto de patentabilidad porque hemos hecho su vigilancia tecnológica y creemos que en este año vamos a dar la sorpresa con algunos temas energéticos, igualmente con algunos temas que tienen que ver con el consumo de papel que aún queda, que no ha desaparecido de nuestro país. Se invirtió la utilización del papel, dejó de ser una resma por ser un datáfono y se consume más papel en los datáfonos y en las tirillas de papel, 10 veces más que en las resmas que antes consumías, y hemos logrado generar una tecnología para evitar este consumo. Yo pienso que hay mucho por mostrarle a Colombia. Creo que, como lo decías tú, cambiar un poco el modelo de cómo hacer las cosas puede ser muy importante porque voy a decir esto y creo que es verdad. La innovación y la creatividad tienen una madre que no es la academia, sino que es la necesidad. Yo he visto demasiados chicos innovadores por necesidad y demasiados creativos por necesidad, y así empezó el mundo. La necesidad empezó a generar que la gente tuviera que utilizar sus neuronas para ver cómo suplir esa necesidad. Y hoy en un país donde hay tantos necesitados, ojalá que ya no exista más esa diferencia de necesitados, pues hay muchos creativos en estas zonas que podrían acceder de una manera mucho más fácil a procesos de patentabilidad utilizando los Disclosure Document Program o las patentes progresivas o las patentes provisionales y luego escalar, pero que siempre tuvieran protegidos sus diseños. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a esto. Yo pienso como Premio Nacional de Ciencias y 2 veces en este país, sugerir esto al nuevo Ministerio de Ciencias, que hay que cambiar estos mecanismos y aparecerán muchísimas que después pueden ser escaladas académicamente o como en talleres de la EP, que puedan coger estas ideas y volverlas prácticas de niños que no han tenido la posibilidad de estar en el escenario académico para desarrollar procesos que no provienen de la academia, sino que provienen de la necesidad. Sabemos a través de Mensa que el 90% de las patentes del mundo son creadas a través de una necesidad y no necesariamente a través de procesos académicos. Cuando se habla de la posibilidad de articular el conocimiento con los problemas medioambientales, en ese sentido, ¿qué posibilidades existen de recuperación de los saberes ancestrales frente a los problemas ambientales? Porque tengamos en cuenta que aquí hemos tenido unas comunidades de hace quizás 20.000 años viviendo que han sido pues, testigos de una cantidad de transformaciones, pero que también han sido los protagonistas de un cuidado especial de la naturaleza. Ahí existe una cantidad de saberes que son desconocidos. ¿Existe alguna perspectiva de incorporar esos saberes ancestrales a la dinámica que tú estás planteando de conservación medioambiental? Sí, Dino, por supuesto. Mira, yo en el año 2008 fui invitado al Instituto Real de los Trópicos de Holanda a discutir por qué desaparecían las abejas. Y me puse en la tarea de hablar con las comunidades ancestrales. Estuve un tiempo en la Sierra Nevada de Santa Marta, estuve con varios indígenas del interior del país y nos dimos cuenta de que las abejas simplemente desaparecen
Si bien es cierto, pues obviamente los pesticidas influyen muchísimo, pero influye más en la modificación genética de las plantas. Las abejas coevolucionaron con las flores o con las plantas, entendiendo una relación sexual casi de amor, en que la flor se expresaba muy bella, con sus pétalos, sus pistilos y sus estambres, y venía la abeja, que es un polinizador entomófilo de la familia de las apiáceas, a hacer la cópula en la flor, que es un organismo sésico, que quiere decir que no se puede mover, y recibía de la flor sus favores, que era el néctar y el polen para hacer en los enjambres, pues la miel. Pero a su vez ella iba de flor en flor haciendo la polinización zoófila. Cuando tú haces transgenia, cambias y modificas la morfología de la flor y la abeja ya no la reconoce. Y esto fue discutido con nuestros indígenas ancestrales y yo expliqué en el Instituto Real de los Trópicos que las abejas desaparecían en la medida, primero, que generábamos monocultivos y es como si tú te alimentaras toda tu vida solo de arroz. Pues volvieron las abejas mononutricionales. Segundo, cuando modificas genéticamente una planta que se va a expresar, por ejemplo, los híbridos de la palma africana hoy las están polinizando con brocha en, en el Pacífico, porque la abeja ya no comprende esa relación abeja-flor, que básicamente uno la podría interpretar como una relación de amor. Esto surge de conocimientos ancestrales que lo volvemos un modelo científico y le explicamos. Y yo creo que es valiosísimo. Finalmente, el estado más puro de la naturaleza no ocurre cuando el hombre progresa, sino cuando el hombre vive en armonía con la naturaleza. Y ellos han vivido cientos de años en esa armonía y hay muchos conocimientos que podemos trasladar y volverlos un modelo científico natural para que puedan ser replicables. Y ahí estamos hablando de sustentabilidad, que quiere decir que la naturaleza sustenta al hombre, lo sostiene, y que encima de eso podemos hacer ya desarrollos sostenibles. A ver, decía yo que aprovechando la presentación que estamos viviendo, realmente, ¿qué perspectivas ciertas ves tú del nuevo gobierno en el ámbito de lo medioambiental? ¿Sí existen posibilidades de transformar las cosas a corto plazo o cualquier proyecto que se presente es un proyecto a muy largo plazo? Bueno, yo no me muevo mucho en el ámbito de la política, pero tuve la oportunidad de oír el discurso del ahora nuestro presidente y si él es coherente, vi en un resumen que hice y en una matriz que gran parte de su discurso se sustenta en la economía ambiental, en la preservación ambiental. Obviamente hay que utilizar un poco más de rigor científico para ciertas expresiones, pero yo creo que si es congruente con esto, las posibilidades de este país son todas, Dino, son absolutamente todas. Colombia, tú lo sabes, yo viajo por todo el mundo haciendo conferencias y no habrá jamás un país igual a Colombia para que su patrimonio ambiental, que genera tantas ofertas a nivel de todas las posibilidades de estar dentro del cordón intertropical, no sean utilizadas como, por ejemplo, ser la despensa agrícola del mundo. Es increíble ver, yo he estado en el Instituto Tecnión de Israel, he estado con el doctor Itamar Glasser, Nobel, director de Ciencias Botánicas, he estado con varios científicos de Israel, como desde una roca le proveen alimentos a Europa, y nosotros con 100 millones, 300 mil hectáreas, perfectamente un 15 o 20% de ellas pudiendo ser trabajadas con conocimiento científico del trópico, podríamos ser la despensa natural del mundo. Con esta hidrología, por Dios. Entonces yo sí creo que hay todas las posibilidades, si hay congruencia en el discurso, como creo que lo va a haber, para que Colombia sea la potencia tropical del mundo, mi estimado Dino. Entonces, bueno, no más que resta agradecer, doctor Juan Carlos Borrero Plaza, por habernos acompañado en el día de hoy
y esperamos pues pronto vernos. Un saludo también especial para su esposa Helga, que siempre lo está acompañando también, y que bueno, ojalá pronto nos podamos ver todos también aquí haciendo cosas nuevas, también talleres y conferencias también aquí en la ciudad de Bogotá. Muy gentil, doctor Juan Carlos Borrero Plaza, ha sido pues un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Un abrazo muy grande. Un abrazo, muchas gracias a EP, un abrazo Dino y a la audiencia, muy agradecidos por habernos... Para mí fue una cosa supremamente importante la presencia de Juan Carlos aquí. Lástima que mi comunicación, mi conexión no estaba muy eficaz, pero yo creo que vamos a tener necesidad de hacer otra reunión dentro de un tiempo, porque hay muchas cosas que están por plantearnos y seguramente vamos a encontrar también una cantidad de opciones de trabajar conjuntamente. Así será, Dino, así será. Quedo pendiente. Un saludo a todos, una feliz tarde y esperamos que Colombia, este país que brilla sin necesidad de nada, pueda ser utilizado por nuestro presidente como la mejor plataforma. Muchas gracias, sí, y esperamos también que sea así esta potencia tropical. Nos vemos el próximo jueves aquí de 5 a 6 de la tarde para hablar sobre otros invitados. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Para hacer la potencia. Entonces,